Bienvenidos a esta nueva entrega de Balance Financiero. Nosotros satisfechos de volver al aire para todos ustedes, esperando pues que las expectativas sean cubiertas respecto a informaciones, comentarios, noticias económicas, financieras, fiscales, del mundo de los negocios. Cuánto gusto también poder saludar a nuestro colega, directo, hermano y amigo Alcedo Ramírez, que ya está con nosotros. Bienvenido, Alcedo. ¿Qué tal, Hermógenes? Como siempre, amigos televidentes, un saludo muy cordial. Bienvenidos una vez más a su programa predilecto Balance Financiero. Como siempre, con todos los segmentos que a ustedes les interesan. Gracias a Dios en primer lugar y al patrocinio de nuestros amigos que nos permiten llegar a ustedes semana tras semana. Un programa objetivo, un programa que siempre apegado a la verdad y a la objetividad. Por eso nosotros, amigos televidentes, estamos seguros de ser sus predilectos y siempre confiamos en Dios en llevar un programa interesante. En este mes, Hermógenes, que es el mes de la familia, reiteramos a los amigos televidentes nuestra exhortación de confiar en Dios, rogar al Altísimo para que nos permita tener familias estables, familias que bien ayuden a educar a los hijos, a la prole, en los sentidos éticos, morales y religiosos, que habrán de hacer de cada uno un mejor ciudadano, y en eso estamos seguros que se va a mejorar en sentido general el nivel de moralidad, el nivel de calidad de la patria dominicana. Los días avanzan y aparentemente las cosas toman su normalidad, pero aquí en Balance Financiero seguimos recordando y heridos por la lamentable pérdida de un miembro de este programa, quien fue Genaro Soriano Guzmán, nuestro querido compadre, hermano y compañero de todas las lides en la profesión de contaduría. Un gran educador y un apasionado de la auditoría interna. Exacto. Precursor del Instituto de Auditoría Interna en la República Dominicana. Y de la educación permanente. Y de la educación permanente a través de BDO-ESENFA. Y Hermógenes, queremos finalmente agradecer a nuestros patrocinadores, BDO-ESENFA, que tú mencionaste, a Roger Molino, la novia de Villa, por permitir, y Supermercados Bravo, por permitir llegar a todos ustedes, amigos clientes, a todo el pueblo dominicano en sentido general, semana tras semana, en estos programas que sin lugar a dudas son líderes en objetividad y en verdad. Sí, porque los Supermercados Bravos son los expertos en vender barato y tienen cada semana, cada martes, un especial de salud que es de vegetales. Lo que hay que consumir, el humano está hecho para vivir de los vegetales. Y entonces, frutas y vegetales con un 36% de descuento. Sin embargo, uno llega un poquito más adelante y pasa por la novia de Villa, pero sin antes pasar por los anaqueles de los supermercados donde encuentran a Roger Molino. Asimismo, Alcedo, nosotros, te iba a decir, queremos en esta introducción, antes de pasar el cambio, pues mandar un saludo a todas esas personas de la provincia María Trinidad Sánchez en Nagua, donde asistimos a un evento allí mandatorio el pasado fin de semana y tuvimos la oportunidad de, tanto en el parque que en los restaurantes y en los centros deportivos, interactuar. Tuvimos la oportunidad de interactuar con la sociedad nagüera y me sorprende cómo son asiduos de Balance Financiero, contrario a los vaticinios de que nada más el sector bancario, el sector empresarial, no, el pueblo sigue. Por la objetividad de los puntos de vista de Balance Financiero. Y agradecer a los boxeadores de allá que nos pusieron a la distinción de la entrega de las medallas. Exactamente. Sí, tenemos que ir a la pausa, Alcedo, tenemos muchos temas. Vamos a comenzar hablando de la deuda pública y vamos a hablar de los últimos boletines sobre los billetes de 2,000 pesos. Nosotros pausamos. Había una vez que se hablaba de que la deuda pública, la deuda externa se hablaba más, de República Dominicana ya rondaba los 4,000 millones de dólares. Entonces las cosas han avanzado, se ha incurrido en la política de colocación de bonos, que fue una novedad surgida posterior al hoyo fiscal, posterior al 2003, del hoyo financiero. Exacto. La crisis bancaria. Y en esos momentos hablaba de que el país
se subsanaba con 2.000 millones de dólares frescos y contaban con el Fondo Monetario, el cual no los aportó, ya que los desembolsos del fondo no son totalitarios, no son únicos, sino que son parciales, son paulatinos en la medida en que se van cumpliendo programas. Y depende de los aportes que uno tenga acumulados. Y depende de los aportes. Bueno, pero las cosas han avanzado más. Y hoy por hoy es el 36.3% del Producto Interno Bruto, lo que representa la deuda pública de República Dominicana, que es de 21.895 millones de dólares. Mire, Hermógenes, y aquí en Balance Financiero, hace años, hace tiempo, que nosotros veníamos alertando al gobierno, al Banco Central, al pueblo dominicano, del que el peso de la deuda iba a ser un problema en el corto plazo. Y sin embargo, escuchábamos con dolor de nuestra alma, escuchábamos la respuesta de los políticos, de los grandes funcionarios económicos del sector público, que nos decían que no, que República Dominicana todavía no había alcanzado su límite de crédito y que todavía podía acceder a los mercados internacionales de deuda, porque recordábamos esos grandes funcionarios que decían que no, que este era un país que la deuda externa andaba solamente por el 25, el 30% del Producto Interno Bruto, mientras que en Estados Unidos y Japón andaba por más del 100% del Producto Interno Bruto. Y nosotros decíamos, amigos televidentes, y lo reiteramos hoy en día, que había un problema fundamental, y es que ya nosotros veíamos que el peso de la deuda, el peso de repagar la deuda era muy fuerte comparado con nuestro presupuesto nacional. En pocas palabras, habría que invertir mucho dinero del presupuesto anual para repagar la deuda, lo que no ocurre así en los países desarrollados. Bueno, el asunto es, Hermógenes, que lamentablemente hemos llegado al punto donde la deuda ya es un problema serio para República Dominicana, donde hay que buscar salidas, soluciones novedosas, buscar la manera de poder refinanciar o repagar esa deuda, buscando negociaciones importantes e interesantes. Porque, amigos televidentes, para muestra un botón, en este próximo año, amigos televidentes, el gobierno, el país, vamos a tener que pagar alrededor de 180.000 millones de pesos en repago de la deuda. Eso viene siendo, Hermógenes, casi un 30% del presupuesto nacional del año que viene, vamos a tener que invertirlo en el repago de la deuda. Y la deuda, amigos televidentes, es más de los 21.000 millones, Hermógenes, porque yo tengo entendido que en esos 21.000 millones de dólares no está incluida la deuda del Banco Central. No, no lo está. Que si tú le sumas los 10.000 millones de dólares de la deuda del Banco Central, nos metemos fácilmente en 30.000 millones de dólares, que eso viene siendo, Hermógenes, el 60% del Producto Interno Bruto. Así que, amigos televidentes, nuestro mensaje es: hay que detener a rajatabla el endeudamiento externo. En un análisis financiero no está ni siquiera 2-1. Exacto, entonces hay que parar menos de 2-1. Hay que parar esa deuda. Y hay que buscar la manera y ya de repagarla. El apalancamiento es muy fuerte. Exacto, y tiene sobre todo el costo. Exacto. Porque fuera dinero blando, no, pues tú lo tomas. Porque cuando se hacían esos préstamos... Y sería bueno también analizar, Alcedo, y tú sigues hablando, no te preocupes, si Petrocaribe está metido ahí en eso. Sí, yo estoy seguro que Petrocaribe sí, lo que no es la deuda del Banco Central, que es una especie, podríamos decir, es deuda interna, pero es deuda pública al fin. Yo te digo lo de Petrocaribe porque es flotante la deuda. Sí, pero alrededor de 3.200 millones están incluidos. Pero lo que decía Hermógenes, amigo cliente, lo que no está incluida es la deuda del Banco Central, que viene siendo deuda interna, pero es deuda al fin, porque es deuda que tiene el gobierno, el Banco Central, con el pueblo dominicano. Y de ahí estamos hablando de 10.000 millones de dólares más, lo que eleva la deuda total a más de 30.000 millones de dólares, que viene siendo, amigo cliente, el 60% del Producto Interno Bruto. Moraleja. La recomendación es que se trabaje fuertemente en dos sentidos. Primero, detener abrupta y radicalmente el endeudamiento adicional. Y en segundo lugar, amigos televidentes, que se vayan buscando medidas, herramientas de ver cómo se consigue dinero para repagar esa deuda, o cómo de una manera inteligente se hacen acuerdos bilaterales de tal manera de poder buscar nuevas condiciones más blandas que permitan un manejo más adecuado a la deuda, porque, amigos televidentes, lo que nosotros pensamos que ya no es posible seguir cargando
el bolsillo de los contribuyentes. Porque no nos olvidemos, amigos televidentes, que pagamos un precio de la gasolina el doble de lo que debería ser, entre otras cosas, porque hay un altísimo porcentaje de ese costo, de ese precio de los combustibles, que teóricamente va al repago de la deuda externa, aunque nosotros no estamos convencidos de eso. Y finalmente, amigos televidentes, lo importante es que el presupuesto, nosotros seguimos pensando que debe de equilibrarse de una mejor manera posible, en el sentido, Hermógenes, de proceder a eliminar aquellas partidas que son innecesarias. Siempre, en vez de pensar en buscar nuevos impuestos, amigos televidentes, es más fácil para el gobierno recortar aquellos gastos que no son necesarios. De esa manera podemos darle un poquito de respiro al pueblo dominicano y el presupuesto puede tener, digamos, una mayor holgura para poder ser invertido en aquellos renglones que son prioritarios, pero sí eliminando los gastos que son innecesarios. Lo del endeudamiento en un país, que quiere decir deuda pública, o en una empresa, que quiere decir deuda privada, es toda una magia. Seguro. Hay veces que tú no creces en el mercado en que te desenvuelves o no te desarrollas en el país que regenteas porque no tienes los recursos y eres tan tímido que no accedes a los disponibles. Seguro. Hay recursos disponibles y otros no disponibles. Entonces, esos disponibles son para ser utilizados, pero hay que hacer toda una magia. Tú no puedes tomar los recursos para pagar nómina. Exacto. Tú no puedes ir al banco a buscar una línea de crédito para un gasto de viaje, para gastos, como tú dices, superfluos. Exacto. Tú tienes que ser certero. El endeudamiento en que incurra el país o la empresa tiene que estar avalado por dos factores. Uno, el factor desarrollista. Desarrollista si es el país. Y de recuperación. Y crecimiento si es la empresa. Exacto. Crecimiento. Y Que crecer, tú puedas recuperar ese crecer dinero. no necesariamente es vender más, No. sino que crecer debe ser esencialmente la toma en la participación del mercado, morder el pastel en un bocado mayor. Y el segundo componente de ese endeudamiento es cómo se repaga esa deuda. Seguro, es generar recursos para repagar. ¿Cómo genera los recursos necesarios para que se repague? O sea, con lo que yo estoy haciendo no estoy endeudado. Si me endeudo es para hacer más. Y si hago más, ese más debe ser tan suficiente como para sustentar esa deuda en que incurrió. Y permitir repagarla. Estoy haciendo un mix entre gobierno y sector privado. Pero lo importante, Hermógenes, es que, como tú bien dices, aparentemente ese enfoque se perdió. Por ejemplo, nosotros estamos convencidos de que ese dinero de Petrocaribe que se cogió, Claro. esos 3.200, 3.500 millones de dólares, no se invirtieron en actividades reproductivas, sino que se quemaron en los subsidios eléctricos. Sí. Entonces ese dinero hay que buscarlo y no fue invertido en actividades reproductivas. Finalmente, Hermógenes, en este segmento que ya nos están llamando al cambio, pero no todo es mala noticia. Felizmente tenemos otro fin de semana con reducción en los precios de los combustibles. Sí. Eso es una tendencia que nosotros vemos ya internacional, que los precios del petróleo han ido bajando producto de la situación existente en los mercados internacionales. También el dólar, gracias a Dios, se ha estabilizado en el alrededor de 42.50, ¿verdad? 55, 55. Y lo único, pero eso ya lo dejaremos para el próximo segmento, es la mala noticia de la pérdida, o mejor dicho, la existencia en el mercado dominicano de pesos falsos, Sí, de la denominación de 2.000 pesos. Que yo no estoy de acuerdo que exista, porque es un billete muy fuerte. Estados Unidos, yo no sé si estarán emitiendo uno mayor, pero Estados Unidos no pasa de 100. No, yo creo que llegaron, pero casi nadie lo había quiere, de 200. de 500. Pero Sí. nadie lo usa, nadie lo pide y la gente no lo quiere recibir. Es que ya hay que tener una póliza de seguro para andar con eso. Exacto. De todas maneras, ese tema es un tema importante de actualidad, como estamos en este segmento. Es un tema importante porque tiene repercusiones en el país, pero yo pienso que podemos tratarlo en el segmento de gestión empresarial, donde ahí vemos la manera de poder evitar ese tipo de eventos. Claro. Y qué bueno que existen los supermercados bravos. Pausamos.
de regreso para nuestros televidentes con nuestra gestión empresarial de esta semana. Alcedo, ha sorprendido este caso de lo que tú comentabas del billete de los 2.000 y que se ha detectado que realmente era una edición para ser mutilada porque estaba averiada, porque tenía por defectos y no corresponde a la emisión monetaria de República Dominicana. Mire, Hermógenes, aquí nosotros no le vamos a dar demasiada publicidad al hecho de por sí, pero sí queremos basarnos en ese hecho de que están circulando billetes de 2.000 pesos falsificados que no deberían ser, para tratar un tema, Hermógenes, que es de suma importancia y que tiene repercusión a nivel de toda la empresa, de todas las instituciones, que es los sistemas de seguridad interna, de seguridad empresarial, corporativa o institucional. Nosotros ahí, en ese evento que ha ocurrido de la introducción de billetes falsos, o mejor dicho, no legítimos de 2.000 pesos, porque en sentido general, Hermógenes, técnicamente no se pueden llamar pesos falsos porque fueron hechos en la compañía que hace los billetes genuinos de 2.000 pesos. Por eso te decía que no corresponden al medio circulante. Al medio circulante, sí. Ese más o menos es sí. el problema que tienen, pero por lo demás fueron hechos, quizás el papel es el mismo, sí, la editora, es la misma, todo. Ahí lo que hemos visto, Hermógenes, es una falta de control interno. Así que nosotros queremos llamar la atención a nuestra teleaudiencia para indicarles lo importante que son los sistemas de control interno en las empresas, los sistemas de seguridad. Por ejemplo, ahí se violentaron prácticamente todas las normas de seguridad. Primero, debe existir seguridad administrativa. En otras palabras, deben existir procedimientos, en este caso de los billetes, para que no solamente una persona pudiese tener acceso a ellos y pudiese sacarlo. Ahí entonces hubo problemas de procedimiento, de sistema de control y de seguridad. En segundo lugar, problema de control físico. Todo el mundo sabe que donde hay efectos, valores de esa naturaleza, deben estar primero en una bóveda donde el acceso no pueda tenerlo una sola persona, sino que haya combinación de claves, donde más de una persona tenga que poner su clave para poder abrir la bóveda. Aparentemente eso no pasó, o si pasó, hubo colusión, es decir, hubo acuerdo, hubo fraude entre varios funcionarios. Finalmente, Hermógenes, estamos en los controles técnicos, cámaras que puedan detectar quién lo hizo, quién lo sacó en el momento que hubo un movimiento raro, detectar o prender una alarma, huellas digitales, y finalmente, Hermógenes, el control físico, la traída de esos billetes a República Dominicana. Tú sabes, Hermógenes, que en denominación de 2.000 pesos, para introducir el monto que fue de casi 18, 16, 20 millones de pesos, es una buena cantidad de papeletas que hay que introducir. Y todo sistema medianamente efectivo de rayo X puede detectar eso. Eso quiere decir que también tuvo que haber algún tipo de colusión, de fraude con autoridades de aduana, autoridades dominicanas, de la misma firma que fabrica la papeleta, el dinero. Entonces, ahí nosotros en sentido general, lo que queremos es llamar la atención a nuestra audiencia, al pueblo dominicano, de que en República Dominicana y en muchos sitios fuera de aquí también hay fallas graves en los sistemas de seguridad y de control interno. Y muchas veces se hace eso porque no se quiere invertir lo necesario para establecer los sistemas adecuados de control y de seguridad. Y finalmente lo que ocurre es que sale más cara el efecto, el impacto, que la solución que se debió poner de antemano para evitar el fraude, para evitar el robo. Es que, sorprendentemente, el dinero, en este caso esos billetes de 2.000 pesos, son un producto más, son un ítem de inventario más. ¿Seguro? Este activo, a ser reciclado, reprocesado, mutilado, tiene las mismas características y condiciones de seguridad, de protección, de vigilancia y de control interno que el inventario legítimo. Fíjate lo que sucedió hace unos años con la famosa Tylenol. La famosa Tylenol. ¿La medicina, tú te refieres? Sí, la pastilla, el calmante. El calmante. De fabricación norteamericana, sí. El más famoso,
y más consumido en el mundo entero. Exacto. Otrora, porque ya no está. Para fiebre y malestar Sí, en general sentido. correcto, aquí es Winasol. Exacto. Pues es supuestamente un empleado disgustado con la empresa, agregó algún cianuro, algún producto tóxico, y por el solo hecho de que circularon un lote de esa producción anómala, contaminada, eso prácticamente derrumbó el mercado de Tylenol. Exacto. Y la empresa. Tú dices, bueno, lo que se perdió fueron tantos lotes que hubo que sacarlo al mercado. No, es la credibilidad, y por ahí es que tú estás. Que ahí Eso, el producto averiado necesita mayor resguardo incluso que el producto legítimo, porque el legítimo tú tienes los mecanismos de control para mercadearlo, y eso es control per se. Y Hermógenes, por eso es que nosotros insistimos en este segmento de gestión empresarial, de la importancia de que las empresas dominicanas, las instituciones dominicanas, hagan un esfuerzo de revisar, de hacerse un autodiagnóstico de su sistema de seguridad y controles internos, de tal manera que puedan prevenir ese tipo de eventos. Por ejemplo, Hermógenes, a nosotros nos extraña que el Banco Central no haya requerido a esa empresa de que si esos billetes de 2,000 pesos tuviesen algún tipo de problema, ¿por qué no fueron destruidos inmediatamente con la presencia de funcionarios representantes del Banco Central? Sí, con el protocolo que eso conlleva. ¿Por qué? O si no se debió es riguroso. Si no se debió poner lo que uno llama una cadena de custodia, sí, de tal manera que hubiese una vigilancia permanente y no se pudiese hacer un mal uso de esas papeletas. Por eso es que nosotros insistimos, el riesgo que existe, como tú bien dices, ahora por lo menos, amigos televidentes, tenemos 16, 20 millones, eso es lo que se dice de pesos circulando, y el problema está, Hermógenes, que no se van a detectar que son falsos, salvo porque realmente fueron hechos por la misma compañía que fabrica los genuinos. Sí. Bueno, Alcedo, lo que sucede es, si ampliamos el comentario por donde conducen los caminos, yo te diría que en la era de los inorgánicos, todo el dinero que tú tenías en el bolsillo posiblemente era falso, porque no tenía respaldo. El respaldo correspondiente. El respaldo ilegal de la moneda fuerte. Por cada tanto de reservas que tengo en bóveda, puedo poner a circular en el mercado X cantidad. Entonces, en la época de los inorgánicos, se ponía a circular contrapasivo, o sea, sin el respaldo. Entonces, es bueno vigilar no solamente que no hayan billetes falsos, o ver si los billetes que fueron debidamente impresos para República Dominicana en una edición 2013 pudieran soportar el respaldo, y ver quién fue que lo introdujo y qué se hizo de esa millonada. Exacto. Porque es una millonada. Sí. Pero por donde te estoy diciendo es que no solamente los billetes falsos, mal introducidos en el país, o mal impresos, o impresos indebidamente, sin autorización, sino que los que realmente se ponen a circular tengan el respaldo. Exacto, y lo más importante, Hermógenes, que te reitero, es que las empresas dominicanas, las instituciones dominicanas, según nuestra experiencia profesional, usualmente se han descuidado bastante de sus sistemas de seguridad y de control interno. Entonces, nuestra exhortación aquí en su segmento de gestión empresarial de balance financiero es que las empresas y las entidades dominicanas hagan un esfuerzo, un autodiagnóstico, de tal manera que revisen bien su sistema de seguridad y de controles internos. Qué bueno que viene el segmento de contaduría y finanzas, que es de BDO Senfa, en memoria de nuestro hermano Genaro Soriano, porque ahí tú vas a hablar un poquito con el contador público y empresario Diomedes Castillo, líder de OCOA, sobre el proyecto de la carretera que está en el presupuesto. Carretera Cibao Sur. Cibao Sur, que mira, yo estaba mirando, eso es 50 kilómetros y ya, para conectarte con Bonao, con Piedra Blanca. Y aparentemente ya están los recursos para hacerla. Entonces tú vas a hablar con él, porque yo voy a entrar con el gurú Francisco Canahuate al mundo de los impuestos. Al mundo de los impuestos. Pausamos. Amigos televidentes de Balance Financiero, bienvenidos a su segmento de Contaduría y Finanzas. En esta oportunidad, antes de entrar de lleno en el contenido de la misma, que tenemos una entrevista interesante con el compañero, el amigo, el licenciado Diomedes Castillo, natural y líder de San José de Ocoa. Nosotros queremos recordarles que este segmento llega a ustedes gracias a BDO Senfa
y nosotros queremos reiterarle la pena que nos embarga por el fallecimiento de quien fuera en vida el licenciado Genaro Soriano, que fue el ideólogo de la Escuela de Educación Permanente BDO de Senfa, y en el momento de su fallecimiento era el presidente de BDO, la gran empresa consultora y auditora. Así que este segmento se lo dedicamos especialmente a nuestro querido amigo Ido Destiempo, Genaro Soriano, y le damos la bienvenida a nuestro cordial amigo Diomedes Castillo para que nos explique una vez más las iniciativas que trae para nosotros y que estamos seguros que van a ser de mucha utilidad y mucho interés para todo el pueblo dominicano, pero principalmente para sus compueblanos de San José de Ocoa. Bienvenido, Diomedes. Bueno, gracias, Alcedo. Lo primero es que agradecemos esta oportunidad que ustedes siempre nos brindan este espacio para darle a conocer lo que está aconteciendo. San José de Ocoa, la provincia de Ocoa, se siente muy contenta, muy feliz, porque ya próximamente, posiblemente a partir del 20 de este mes de noviembre, estaremos dando inauguración al primer trayecto de la carretera cruce de Ocoa a Ocoa. Eso hay que verlo para ver qué tipo de estructura se ha levantado ahí en esa carretera. Es una de las carreteras que se ha considerado donde se ha puesto mayor énfasis y entusiasmo. Óyeme, ahí ha habido una mano de obra que ha sido valorada por muchos buenos profesionales en la arquitectura. Y tenemos entendido, perdóname que te interrumpa, que es una solución definitiva, que ya se va a eliminar, gracias a Dios, ese problemita de los derrumbes, que cada vez que venía un aguacerito había derrumbe, se interrumpía el tránsito. Aparentemente es una solución bastante técnica y bastante definitiva. Sí, eso es correcto, así mismo lo ha expresado el señor secretario de Obras Públicas. Hay que ver esa construcción porque se han probado unos taludes que bajan desde la loma, de manera que cuando llueve, pues ya no va a haber esos problemas que antes existía, de que se derrumbaba la carretera, que había un problema constantemente. Ya eso, yo pienso, va a ser cosas del pasado. Y otra cosa, Diomedes, que nos tranquiliza, es que aparentemente vimos que en el proyecto de presupuesto aprobado en primera lectura en el Senado, se consignan unos fondos importantes para completar definitivamente la carretera y el cruce Cibao Sur. Eso es correcto. Nosotros estamos muy agradecidos de toda la gente, de todos los sectores que han aportado para que haya sido posible, que se haya incluido en el presupuesto una gran partida para la continuidad de esa carretera. Nosotros, la Fundación Ocoa de Pie, ahora quiero que tú le expliques a nuestros amigos televidentes, que yo sé que tú siempre vienes en pro de esa actividades que ustedes se realizan anualmente en la fundación, y tú quiero que les explique cuál es la próxima actividad que ustedes tienen relacionada con la fundación. Precisamente tenemos este sábado 23 de noviembre en el Club Naco, a partir de las 8 de la noche, vamos a tener la tradicional fiesta, ya está la séptima de recaudación de fondos. De recaudación de fondos, y es el encuentro que nos damos todos los ocoeños y los amigos de los ocoeños. Eso va a ser una gran fiesta amenizada con la orquesta de Miriam Cruz y con Pavel Núñez. Tenemos un costo de participación como una contribución de 2,000 pesos por persona. Okay. Es una fiesta, como te dije, que tiene un regocijo especial en esta oportunidad, porque estamos celebrando realmente que esa carretera Cibao Sur, entiéndase, desde el cruce de Ocoa hasta Piedra Blanca, ya no se va a detener, porque precisamente ya los recursos están ahí apartados en el presupuesto, y el señor presidente está muy entusiasmado para que esto continúe. Los ocoeños estamos felices, estamos contentos, y esa fiesta que va a ser el sábado 23, yo estoy seguro que va a ser un éxito como ya las anteriores, y ahora mucho más. Ahora, Diomedes, yo quiero que tú le expliques a los amigos televidentes, porque nosotros nos unimos siempre a esa iniciativa, a ese empeño de ustedes, porque estamos convencidos de que es una labor tremenda la que ustedes hacen en el pueblo de San José de Ocoa, pero yo quiero que tú le expliques con un poquito más de detalle a los amigos televidentes cuáles son las actividades que la fundación realiza con los fondos que se logran, vamos a decir, obtener de esa gran actividad que ustedes hacen anualmente. Bueno, precisamente de los fondos que se vayan a recaudar en esta oportunidad, ya tenemos contemplado darle terminación a la Policlínica de Sauyama, que muy gentilmente y con entusiasmo ha emprendido el doctor Logingo Alcántara, que también es parte de la Fundación de Ocoa de Pie. Lo que quiere decir que ya nosotros prácticamente a finales de noviembre y diciembre estaremos inaugurando esa policlínica, la Fundación Ocoa de Pie, conjuntamente con el doctor Logingo Alcántara y la comunidad de la Sauyama. Okay. Tú sabes, nosotros hacemos varios operativos médicos, y en ciertas instituciones que podemos ayudar, lo estamos haciendo. Ya son muchas cosas que hemos hecho allí, inclusive el terreno donde se está construyendo el liceo
en Sabana Larga, lo donó la fundación conjuntamente con la gobernación. Por eso te digo, Diomedes, que es importante, y te lo recuerdo, que como te están haciendo esas importantes inversiones, cualquier apoyo que tú necesites, y dada esas grandes obras que está haciendo Obras Públicas en esa zona, recurran al ministro de Obras Públicas, que yo estoy seguro que con mucho gusto le va a ayudar si hay algún camino de acceso a la policlínica o a ese liceo que piensan levantar en Sabana Larga, que puedan tener la colaboración del Ministerio de Obras Públicas, y estamos seguros que con mucho gusto le va a ayudar en esas iniciativas. Sí, estamos conscientes de que el señor secretario de Obras Públicas es una persona que se está entregado completamente y él no va a descansar hasta llevar a realidad esas obras. Precisamente también dimos una parte de ese terreno conjuntamente con la gobernación para construir lo que será el puesto de policía. De policía, que en Sabana Larga lo que no había una casita ahí que se estaba cayendo. Destartalada. Entonces nosotros donamos casi 600 metros también para hacer la construcción. Entonces, para buscar esos fondos, mi querido Diomedes, el día, el lugar y la hora de la actividad. Sábado 23, Club Naco, a partir de las 8 de la noche, la orquesta de Miriam Cruz, Pavel Núñez, 2,000 pesos por persona, y todos los que estén interesados pueden llamarnos a los teléfonos 809-563-6262, 809-563-6262. Esperamos a los jocoeños y a los amigos de los jocoeños que siempre nos apoyan. Amigos televidentes, entonces le agradecemos su compañía en este segmento de Balance Financiero. Nosotros queremos reiterarle que iniciativas de esta naturaleza que hacen los habitantes, los profesionales, comerciantes de San José de Ocoa que viven aquí en Santo Domingo, que apoyen esa iniciativa, porque es una de las razones por las que ustedes ven que es un grupo de amigos que están buscando dinero para hacer algo en Ocoa. Positivo. Y no como muchas veces ocurre, que es la mayoría de las personas que lo que quieren es sacar dinero al gobierno. Así que a contribuir todos, a asistir a esa fiesta el 23 de noviembre en el Club Naco, y esperamos que usted esté contribuyendo a una gran causa. Pausamos porque venimos, amigos televidentes, al segmento final de su balance financiero, que es el mundo de los impuestos, obviamente con el licenciado maestro amigo Francisco Canahuate, y en esta oportunidad con el licenciado Hermógenes Casado. Pausamos y volvemos en breve. De regreso aquí en Balance Financiero, su segmento El Mundo de los Impuestos, cada semana llega a ustedes. Bueno, bajo la conducción de Norma Aide. Norma Aide ha enviado una excusa de último minuto, porque como todo una gerente, jefa y supervisora que es, bueno, pues está en funciones relativas a esos cargos plenipotenciarios que posee. Saludos a Norma Aide y saludos a quien ya nos acompaña y el autor del segmento, don Francisco Canahuate Disla. Hola, Hermógenes. Hola, amigos televidentes. Bienvenido a su espacio. El actor intelectual de los hechos. Bueno, aquí estamos para servir. Sí, bueno, Francisco, la ley ya va a cumplir un año, la reforma tributaria, conocida como la 253-12, la reforma tributaria, llamada como reforma tributaria, y que en principio era una reforma consensuada, donde todos los sectores convergen, dan su parecer y se llega a un consenso. Por eso lo de consensuada, hubo que romper ese diálogo con los sectores, con las fuerzas de la sociedad, y decir, bueno, necesitamos la ley para diciembre y no más diálogo. Salió, y uno de los principales puntos fue el aumento de la base en el ITEVIS, el impuesto a las transferencias de bienes industrializados y servicios, y un pequeño adendum a la carga ya existente, a las tarifas ya existentes, los gravámenes de un 16 a un 18%. Hubo otras medidas como fue congelar la indexación de la exención a los salarios, y unas cuantas más que representan tributos, nuevos tributos, aumentos de tasas y aumento de bases. Sorprendentemente, el señor director de presupuesto, el señor Luis Reyes, acaba de anunciar que, contrario a lo que se esperaba, lo que
ha sucedido que ha decrecido la presión tributaria en República Dominicana. Yo no sé si también las recaudaciones. Yo no sé el tema que tú traes, pero por favor, compláceme un momentito por ahí. Bueno, Hermógenes, tú has traído un tema para la reflexión. Realmente el objetivo de ese proceso de discusión que estaba enmarcado dentro del contexto de una reforma fiscal integral que debió tratar la parte de los gastos y la parte de los ingresos, y que fue parte ya de una ley donde se hizo el enunciado y se discutía, y asimismo, como tú señalas, buscando el consenso para poner una reforma de manera tal que fuera sostenible en el tiempo y que aportara los recursos necesarios, hiciera crecer la presión tributaria, aumentara la formalidad en los mercados, aumentara el empleo formal, aumentara el crecimiento económico y también, por vía de consecuencia, el bienestar en las finanzas públicas. Eso era lo que se discutía. Y había una proyección de recaudar alrededor de 23.000 millones adicionales. De todas maneras, esto es una enseñanza. Yo lamento mucho tener que decir, como dicen los familiares cuando tienen un hijo, un pariente, que tuerce el sendero, y cuando choca con realidades, entonces le dicen, te lo dije. Te lo dije, que eso es lo más desagradable. Yo lamento mucho tener que señalar eso, porque aquí en Balance Financiero, antes de aprobarse la ley en el Congreso, cuando revisamos el primer documento, el primer borrador, le dijimos que eso era contraproducente y que a lo que iba a conducir era a mayor informalidad y a disminución en la presión tributaria. La gente, cuando oyó eso y vio el nivel de carga que se estaba agregando, lo veía como una contradicción, porque si estamos subiendo tantas tasas, estamos creando nuevas figuras, estamos aumentando la base, ¿cómo es posible que un técnico que tiene algún tipo de nociones en esta materia haga un juicio de valor señalando que era contraproducente el planteamiento que se hacía en el proyecto? Y una vez aprobada la ley, que mejoró bastante, hubiese sido peor si se aprueba como originalmente se sometió al Congreso, volvimos sobre el mismo análisis y le señalamos que era contraproducente y que iba a disminuir la presión tributaria en lugar de incrementarla, y que iba a haber un incremento nominal en las recaudaciones, pero al mismo tiempo el comportamiento, que ya ha sido histórico, iba a ser totalmente contrario a lo que se buscaba. Entonces, aquí hay que hacer un deslinde claro en los responsables de una situación como la que se está viviendo. Lo primero que hay que felicitar al director de presupuesto por su franqueza, porque evidentemente que ocupando la función que él ocupa y hacer un planteamiento como el que hizo, hay que tener un nivel de compromiso con la transparencia y de completa actitud, digamos, de libre pensador, porque no es tan fácil para un funcionario de su categoría, de su nivel, hacer un enjuiciamiento como el que hizo, porque la realidad así lo aconseja. Entonces, el deslinde hay que buscarlo en las direcciones de lo que es la tributación. La tributación tiene una parte que es la técnica tributaria que se selecciona cuando se piensa en un tributo determinado. ¿Qué técnica? Si va a ser un impuesto global, si va a ser un impuesto proporcional, si va a ser un impuesto al consumo, etcétera, etcétera. La parte política, ¿hacia quién vamos a afectar con los gravámenes? ¿A los que tienen más capacidad contributiva? ¿A los que tienen menos capacidad contributiva? En ese sentido, el diseñador de la política fiscal es el responsable de lo que ha pasado,
¿Por qué? Porque tenemos la parte jurídica, que es la ley, que sale con virtudes y defectos, pero es la ley. Y tenemos la parte administrativa, que es la que se encarga de gestionar el cobro de los tributos. Es evidente que la administración tributaria ha tenido que hacer magia para lograr lo que ha logrado, porque pudo ser mayor el derrumbe en las recaudaciones como consecuencia del mal planteamiento en la política fiscal que siguió esa ley 253. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha empujado un poquito más hacia la informalidad, porque la economía ha seguido creciendo. Entonces, si la economía crece y las recaudaciones disminuyen, habiendo agregado base imponible y habiendo agregado incremento en las tasas, es claro el mensaje de que lo único que ha sucedido es que los que estaban tributando se han salido de la tributación. Se han desplazado a la informalidad. A la informalidad. Entonces, una legislación, una política fiscal que induce a la informalidad tiene un germen de perversidad interno. Y esto, evidentemente, se va a hacer insostenible. Todavía será tiempo de discusión. Se tratarán de corregir entuertos en el proceso, pero volveremos a lo que sucedió en el año 91. En el año 91 la presión tributaria cayó a un 10%, y eso dio como resultado auténtico inicio de reforma trascendente. Ahí surgió el Código Tributario, que simplificó notablemente todo el aparato tributario dominicano. Surgió el Código Arancelario, la Ley 1493, que se estableció primero por un decreto de manera provisional y luego se convierte el arancel en la Ley 1493. Ahí también se aprobó el Código de Trabajo, que ahora está en proceso de revisión, y un conjunto de transformaciones que hubo necesidad de hacer, y el eje central de aquella reforma fue claro, y eso es bueno que se tenga siempre presente. El eje central de la reforma fue claro: reducir las tasas impositivas, reducir las exenciones y exoneraciones, con lo cual comenzó un proceso de transparencia en la economía, comenzó un crecimiento en las recaudaciones, subió la presión tributaria del 10 prácticamente al 15% en 2 años, 3 años, y se hizo sostenible hasta prácticamente el año 99, cuando se comenzó de nuevo a agregar elementos que hicieron retroceder la transparencia que estaba viviendo la economía, bajo el argumento de que el modelo estaba agotado. No, el modelo no estaba agotado. El modelo tenía una línea de dirección en una primera etapa y no se hicieron las siguientes. Y lo que se hizo fue devolverse a otorgar todo género de incentivos, todo género de exenciones y exoneraciones. Se erosionó la base y entonces los que tributan no soportan la carga que hay y entonces optan por ir a la informalidad. Y esto necesariamente hay que revisarlo. Será cuestión de 1 año, será cuestión de 6 meses, será cuestión de 2 años, pero por ese camino y con el endeudamiento creciente para suplir la carencia de ingresos fiscales, tampoco se va a llegar muy lejos, porque entonces lo que hacemos es encarecer el dinero, porque no es lo mismo cuando el contribuyente paga un impuesto, que el fisco recibe el dinero y no tiene que pagar ningún interés por él, a acudir a un endeudamiento y tener que pagar luego un interés, con lo cual reduce la capacidad de acción en el futuro. Así es, el cambio de lo formal a lo informal creo que tiene un impacto muy fuerte en las recaudaciones, porque según los reportes que nos llegan como balance financiero, no en el ejercicio profesional, sino como productores de este programa, indican de que la verdadera fiscalidad de República Dominicana se concentra en las provincias importantes, plus el Distrito Nacional. Nos llegan reportes de
restaurantes que no alcanzan el nombre de restaurante porque no le conviene, pero que son el punto obligado, la cita obligada para la comida del turista en las ciudades fronterizas, en las ciudades turísticas, en las ciudades sin mucha nombradía, y que allí ni siquiera se acepta tener un verifón para cobrar por tarjeta de crédito, que es el primer gancho de la formalidad en estos momentos. Le llamo gancho porque es el atractivo, que es una herramienta. La captura, la herramienta, y un gancho es una herramienta, por cierto. Y hoteles que te alojan y no tienen que ver con eso de tarjeta de crédito, ni tienen que ver con aceptar cheques, ni cosas que te parezca, sino que te dicen, mira, al frente hay un cajero, saca ese dinero. Y amén de que no te voy a mencionar el término ITEVIS, porque está sobreentendido de que no hay formalidad y por ende no hay fiscalidad. El esfuerzo que hace la administración tributaria hay que reconocerlo, pero con el tipo de política tributaria que se sigue, le va a resultar muy difícil poder atender las necesidades de recursos del Estado. Gracias a Dios que nos quedan 3 minutos para seguir hablando, porque este segmento es de 15 y este tema está interesantísimo. Francisco, continúa. Sí, decía que hay que hacer un reconocimiento a la administración tributaria, tanto en la parte de aduanas como en la parte de impuestos internos, porque ellos tienen leyes defectuosas, un régimen tributario complicado y además de esto, la desesperación por la demanda de los recursos. Con ese instrumento que tienen en la mano no van a tener el éxito, por más esfuerzo que hagan. Hay que ir al cambio necesariamente en la política tributaria, que es donde está el error que se ha cometido, de estar exonerando y subiendo tasas. ¿Tú crees que el hecho, y ya despidiéndonos prácticamente, porque así como la presión tributaria está baja, aquí la presión por el tiempo es muy alta, ¿tú crees que estas notificaciones por partidas inmateriales que están ocurriendo posteriores a las declaraciones juradas de impuestos que realizan las empresas y las personas, ¿tú crees que corresponda a, no quiero decir a un desespero, pero una intención de recuperar el espacio perdido? Es evidente que cada centavo que pueda perseguir la administración lo va a perseguir por diferentes medios. Ahora, yo soy de los que trata de ver el bosque y el horizonte completo y no algunos árboles dentro del bosque. Bueno, señores, ha sido una forma metafórica de terminar el segmento y el programa por esta semana. Norma Aide estará en la próxima dirigiendo el mundo de los impuestos y nosotros con mucho gusto acompañándoles en Balance Financiero. Buen fin de semana.